Había estado rastreando el flock durante más de una semana. La especie era rara, un tipo de ave migratoria que solo pasaba por la región una vez al año. Los había visto antes, años atrás, pero nunca en números como estos. Se habían asentado en una zona remota de la reserva, a millas de cualquier carretera o sendero. Me llevó 2 días llegar allí, llevando mi equipo y una pequeña tienda. Las aves eran fáciles de ver. Sus plumas capturaban la luz del sol de una manera que las hacía casi brillar, y sus llamados eran agudos y altos, como nada que hubiera escuchado antes. Había montado mi campamento cerca del borde de un claro donde anidaban cada mañana. Observaba cómo se levantaban en un estallido sincronizado, cientos de ellas moviéndose juntas como un solo organismo. Era hipnótico. Esa mañana no fue diferente al principio. El aire estaba fresco, un tenue resplandor en el cielo, y el bosque a mi alrededor estaba despertando. Tenía mis binoculares listos, escaneando los árboles, esperando que el flock se moviera. Cuando lo hicieron, fue de repente, como si se hubiera cambiado un interruptor. Un momento estaban quietas, al siguiente estaban en el aire, levantándose en una espiral masiva sobre el claro. Estaba a punto de tomar mi cámara cuando noté algo extraño. Las aves no se movían como solían hacerlo. En lugar de dispersarse y dirigirse hacia el río, estaban subiendo más y más alto en el cielo, girando en círculos cada vez más estrechos, como si estuvieran siendo atraídas hacia algo. Al principio, pensé que era solo un comportamiento extraño, tal vez un depredador cerca, pero entonces lo vi. El objeto estaba flotando justo por encima de las copas de los árboles, tan quieto que casi se fundía con las nubes. No era grande, tal vez del tamaño de un pequeño coche, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era liso y sin características, un gris metálico opaco que parecía cambiar ligeramente cuando trataba de enfocarlo. No tenía luces, sonido, nada que indicara cómo se mantenía en el aire. Simplemente estaba allí, inmóvil, como si siempre hubiera sido parte del cielo. Las aves estaban atraídas hacia él. Una por una, se separaban de la espiral y volaban directamente hacia el objeto. Las observé a través de mis binoculares mientras desaparecían en su superficie, sin dejar rastro. No hubo impacto, no hubo reacción del objeto. Era como si estuvieran siendo absorbidas. El espectáculo hizo que se me revolviera el estómago, pero no podía apartar la mirada. Traté de convencerme de que era algún fenómeno natural, tal vez una ilusión atmosférica o una formación de nubes extraña, pero en el fondo sabía que no era así. No había nada natural en la forma en que las aves se movían o en la forma en que el objeto parecía pulsar suavemente, como si estuviera vivo. No sabía qué hacer. Pensé en correr, pero mis piernas parecían hechas de plomo. Pensé en tomar mi cámara, pero la idea de moverme, de atraer atención, me parecía incorrecta. Solo me quedé allí, paralizado, observando cómo el último del flock desaparecía en el objeto. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el objeto comenzó a elevarse. Se movía tan suavemente, tan sin esfuerzo, que no parecía real. Subió más y más alto hasta que se convirtió en un punto en el cielo y luego desapareció, tragado por las nubes. El bosque quedó en silencio. Las aves se habían ido, y con ellas, los sonidos habituales de la mañana. Incluso el viento parecía haber cesado. Me quedé allí por lo que parecieron horas, mi mente trabajando frenéticamente, tratando de dar sentido a lo que acababa de ver. Finalmente, me forcé a moverme. Empaqué mi equipo y comencé el largo camino de regreso a la estación de guardabosques. No miré atrás y no me detuve hasta estar a salvo dentro. Pensé en reportar lo que había visto, pero ¿qué diría? Que un flock de aves raras había sido tomado por un objeto volador silencioso. Nadie me creería. Pensarían que estaba loco o peor, mintiendo. No he vuelto a esa parte de la reserva desde entonces. La idea de hacerlo me pone la piel de gallina.
A veces, tarde por la noche, aún puedo escuchar los agudos y altos llamados de las aves en mi mente, y a veces me pregunto si aún están allí, donde quiera que ese objeto las haya llevado. No planeaba estar afuera esa noche. Fue un impulso, agarrar mi telescopio y dirigirme al parque. Supongo que solo necesitaba un descanso, un poco de tiempo para mí mismo bajo las estrellas. El clima estaba claro, y el aire era lo suficientemente fresco como para ser cómodo. El parque no estaba lejos de donde vivía, solo un corto paseo, así que no molesté en decirle a nadie a dónde iba. Pensé que solo estaría fuera un par de horas. El parque no estaba ocupado por la noche, lo cual era perfecto para mí. Unas cuantas luces de calle bordeaban el camino principal, pero más allá, estaba en su mayoría oscuro. Había una colina en el extremo del parque que daba una buena vista del cielo, así que ahí es donde me instalé. Llevé mi telescopio en su estuche y traía una pequeña mochila con un cuaderno, una linterna y algunos bocadillos. La colina estaba tranquila, solo yo y el chirrido de los grillos. Podía oír el zumbido débil del tráfico a lo lejos, pero no me molestaba. Monté mi telescopio y lo apunté hacia el cielo oriental. No era nada especial, solo un modelo de rango medio que había comprado hace unos años, pero funcionaba bien para lo que necesitaba. Comencé con lo habitual: estrellas brillantes, constelaciones, algunos planetas que podía identificar. Era relajante, solo sentarme allí, mirando la vastedad del espacio. Después de un rato, noté algo extraño. Había un cúmulo de estrellas cerca del horizonte que no parecían encajar. No formaban parte de ninguna constelación que conociera, y su disposición parecía demasiado perfecta, como si hubieran sido colocadas allí con propósito. Al principio, pensé que podría ser algún tipo de ilusión óptica, o tal vez mi telescopio estaba desalineado. Ajusté la lente, revisé el enfoque, pero el patrón no cambió. No era natural. No podía explicarlo, pero algo en él no estaba bien. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando el patrón, tratando de darle sentido. Luego noté algo más. Las estrellas estaban parpadeando, pero no de la manera en que las estrellas parpadean normalmente. Este parpadeo era diferente. Estaban parpadeando en una secuencia, una después de la otra, como si estuvieran siguiendo un ritmo. Agarré mi cuaderno y empecé a anotar el patrón. Al principio, no tenía sentido, solo una serie de puntos y rayas como el código Morse, pero cuanto más lo miraba, más sentía que era deliberado, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse. No sabía qué hacer. No tenía una computadora conmigo, y mi teléfono estaba en casa. Pensé en volver a buscarlo, pero temía que el patrón cambiara o desapareciera si me iba. Así que me quedé allí, mirando a través del telescopio, anotando cada parpadeo, cada secuencia. Pasaron horas, pero no pude detenerme. Alrededor de la medianoche, el parpadeo cambió. Las secuencias se ralentizaron, volviéndose más regulares, casi como si estuvieran esperando una respuesta. No sé por qué, pero sentí como si me estuvieran observando, como si supieran que estaba allí. La idea me envió un escalofrío por la espalda. Iluminé con mi linterna a mi alrededor, medio esperando ver a alguien parado detrás de mí, pero no había nada, solo el parque vacío y el sonido del viento en los árboles. Volví al telescopio y ajusté el enfoque de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. No eran solo estrellas. Había algo más. Algo tenue pero inconfundible. Justo más allá de la cuadrícula. Parecía una forma, oscura y masiva, bloqueando parte del cielo. No era una nube o una sombra. Era sólida y se estaba moviendo lentamente pero deliberadamente. Mis manos temblaban mientras trataba de mantener el telescopio estable.
El objeto era enorme, más grande de lo que había visto nunca. Se veía como una nave, pero no como cualquier nave que pudiera imaginar. Su superficie era lisa, casi reflectante, y no tenía luces visibles ni marcas. Solo flotaba allí, silenciosa y ominosa, en el borde de la atmósfera. Las estrellas parpadeantes, si eran estrellas, parecían provenir de la nave. No eran parte del cielo en absoluto, eran parte de ella. Sentí una ola de pánico subiendo por mi pecho. Esto no era normal, esto no estaba bien. Pensé en empacar y correr a casa, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Luego, el parpadeo comenzó de nuevo, más rápido esta vez. La cuadrícula de luces cambió y formó un nuevo patrón. Me llevó un momento darme cuenta de lo que era. Eran letras en inglés. Podía a duras penas creerlo, pero ahí estaban, escritas en el cielo. Ayuda. Me congelé, mi mente corría. Ayuda. ¿Ayuda con qué? ¿Quién o qué necesitaba ayuda? No sabía qué hacer. Mi primer instinto fue gritar a la noche. Pero sabía que eso no serviría de nada. En cambio, agarré mi cuaderno y empecé a anotar las letras a medida que aparecían. El mensaje seguía viniendo, una palabra a la vez. Peligro, atrapado, escapa. No podía darle sentido, pero la urgencia era clara. Lo que fuera que estuviera allí, estaba en problemas y estaba intentando comunicarse conmigo. Sentí una extraña mezcla de miedo y responsabilidad, como si hubiera sido elegido para algo que no entendía. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el parpadeo cesó. La cuadrícula de luces se atenuó y la nave masiva comenzó a moverse. No aceleró ni hizo ningún ruido. Simplemente se deslizó, desapareciendo en la oscuridad como una sombra que se disuelve en la noche. Me quedé mirando después de ella, mi corazón latiendo con fuerza, hasta que el cielo estuvo vacío de nuevo. Me quedé allí durante mucho tiempo, tratando de procesar lo que había visto. El mensaje, la nave, las luces, todo parecía un sueño, pero las notas en mi mano eran la prueba de que no lo era. Empaqué mi telescopio y caminé a casa, reviviendo los eventos una y otra vez en mi mente. Todavía no sé qué significaba o por qué me eligieron. He vuelto al parque un par de veces desde entonces, esperando ver las luces de nuevo, pero el cielo ha sido normal, solo estrellas y constelaciones, nada inusual. He pensado en contárselo a alguien, a científicos, a las autoridades, a cualquier persona, pero no sé cómo explicarlo sin sonar loco. Todo lo que tengo son mis notas y el recuerdo de esa noche. No puedo sacudir la sensación de que no fue solo un encuentro aleatorio. Se sintió deliberado, como una advertencia o un llamado de ayuda. Lo que sea, está ahí fuera, en alguna parte, y no puedo dejar de preguntarme si volverá. Esa noche, como tantas otras, decidí tomar un respiro en el fondo de mi casa. Soy de los que disfrutan el silencio y la oscuridad de la noche, especialmente después de un día agitado. Me senté en una silla de jardín, encendí un cigarro y observé el cielo estrellado sobre mí. Era una noche clara y tranquila, perfecta para relajarse. La brisa apenas movía las hojas de los árboles, creando un murmullo suave y reconfortante. Fue entonces cuando lo vi, una luz brillante y fugaz que cruzó el cielo a una velocidad impresionante. Al principio pensé que era una estrella fugaz, pero algo en su trayectoria me hizo dudar. Mis ojos siguieron la luz mientras descendía lentamente hacia el vecindario cercano. Aterrizó con suavidad cerca de la terraza de mi vecino, justo al otro lado de la cerca que separaba nuestras propiedades.
La curiosidad y una ligera sensación de inquietud me llevaron a levantarme y acercarme sigilosamente. Caminé hacia la cerca y miré hacia la terraza del vecino. A través de las tablas de madera, pude distinguir una forma oscura, algo parecido a una figura humana, pero más alta y delgada. La luz que había visto antes, ahora emitía destellos débiles desde donde había aterrizado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba en silencio. La figura parecía moverse de manera deliberada, pero sin prisa. Sin embargo, algo en su presencia me hizo sentir incómodo, como si estuviera presenciando algo que no debería ver. Decidí no acercarme más. Retrocedí lentamente hacia mi casa, con la mente llena de preguntas y una sensación de intriga mezclada con temor. ¿Qué era aquello que había visto en el cielo y que ahora parecía haber descendido en mi vecindario? Mis pensamientos se agitaron mientras regresaba al interior de mi hogar, dejando atrás la noche silenciosa y el misterio en la terraza del vecino. Desde entonces, cada vez que miro al cielo nocturno desde mi patio trasero, recuerdo aquella noche y me pregunto qué podría haber sido aquel visitante que descendió en silencio cerca de mi vecino, y qué propósito podría haber tenido en su visita a nuestro mundo. Recuerdo que era una noche de verano, calurosa y húmeda. Estaba en mi patio trasero, disfrutando de la fresca brisa nocturna, cuando vi algo que me hizo sentir un escalofrío. Al principio, pensé que era un avión, pero luego me di cuenta de que no tenía luces de navegación y se movía de manera muy extraña. Era como si estuviera bailando en el cielo, con movimientos bruscos y erráticos. Me quedé allí, congelado, mientras observaba el objeto. Estaba a unos 300 metros de distancia, y pude ver que era un triángulo con luces rojas y verdes en las esquinas. La luz roja era intensa, casi cegadora, y la luz verde era más suave, como una especie de pulsación. Me sentí como si estuviera hipnotizado, incapaz de moverme o desviar la vista. El objeto se mantuvo en el mismo lugar durante unos minutos, y luego comenzó a moverse lentamente hacia el este. Me quedé allí, siguiéndolo con la vista, mientras desaparecía en la distancia. Después de unos 10 minutos, el objeto desapareció por completo. Me quedé allí, tratando de procesar lo que había visto. No sé qué fue, pero fue una experiencia muy extraña y perturbadora. Lo que me parece extraño es que no hubo ruido alguno. No había sonido de motores, no había sonido de nada, solo el silencio. Y la luz. La luz era tan intensa que parecía iluminar todo a su alrededor. Me sentí como si estuviera en un sueño muy realista, pero un sueño al fin. Ahora, estoy tratando de recordar todos los detalles, de reconstruir lo que sucedió esa noche. Pero es difícil, porque mi memoria es confusa, y no sé qué es real y qué no. Lo único que sé es que vi algo que no puedo explicar, algo que me ha dejado con más preguntas que respuestas. ¿Qué fue lo que vi? ¿Fue un ovni, un fenómeno natural o algo más? No lo sé. Pero lo que sí sé es que mi vida cambió esa noche y que nunca olvidaré lo que vi en el cielo. Una tarde de verano, mientras caminaba por el bosque cercano a mi casa, el sol se filtraba a través de las hojas, creando un hermoso juego de luces y sombras. El aire estaba lleno de un aroma a tierra húmeda y pino fresco. De repente, un sonido extraño me hizo detenerme en seco. Era como un zumbido suave, casi imperceptible, pero que parecía vibrar en mis oídos. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, y entonces lo vi. En una pequeña abertura entre los árboles, una nave de forma ovalada y metálica se encontraba suspendida en el aire, girando lentamente. Su superficie reflejaba la luz del sol, creando destellos hipnóticos. Me acerqué con cautela,
sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La nave no emitía ningún ruido, pero el zumbido seguía resonando en mi cabeza. A medida que me acercaba, pude ver que no había ventanas ni puertas visibles, solo una superficie lisa y brillante. Me quedé allí, observando, preguntándome si alguien me estaba observando desde el interior. Sentía una presencia extraña, como si estuviera siendo estudiada por una inteligencia desconocida. Mi mente luchaba por entender la naturaleza de la nave y sus posibles ocupantes. De repente, la nave comenzó a elevarse suavemente, como si hubiera detectado mi presencia. Se movió en silencio, deslizándose entre los árboles, y en cuestión de segundos, desapareció de mi vista. Me quedé allí, aturdido, preguntándome si lo que había visto era real o una ilusión. Regresé a casa con una mezcla de emociones: asombro, incredulidad y una sensación persistente de que había sido parte de algo extraordinario. Desde ese día, he investigado sobre avistamientos ovni en la zona, pero no he encontrado ninguna explicación para lo que vi. Algunos podrían decir que fue una alucinación o un fenómeno natural, pero en lo profundo de mi ser, sé que fui testigo de una visita de otro mundo. Un encuentro que cambió para siempre la forma en que veo el universo y las posibilidades que existen más allá de nuestra comprensión.